Ya, ahí se está grabando. Ya, entonces, como estábamos viendo la conservación de la masa, esta fórmula de acá se cumple solo si es que las masas específicas son constantes. Si es que no son constantes, se tiene que ocupar que ρ1 por U1 más A1 es igual a ρ2 por U2 por A2. Y esto es súper importante porque, ojo ahí, si es que se mezclan los fluidos o cualquier cosa, tienen que darse cuenta el tema del ρ. ¿Ya? Y con el tema, el mismo transporte de Reynolds, pero ya enfocado a la conservación de energía, acá es donde principalmente nace Bernoulli, que es haciendo las distintas simplificaciones. Entonces nos va a quedar la variación de energía que experimenta el fluido, va a ser igual a eso, y este va a ser el flujo neto por la superficie de control, y después el calor absorbido. Acá entran las turbinas, las bombas y todas esas cosas. Entonces, aquí lo importante de Reynolds con energía es que cuando las velocidades no son uniformes, o sea, tenemos un campo de velocidades, vamos a tener que corregir esta velocidad. Entonces, ahí se ocupa el coeficiente de Coriolis, que es igual a esta fórmula, donde el S es lo mismo que el área. ¿Ya? Se integra el campo de velocidades al cubo en el área. Entonces, por ejemplo, si es que tenemos un campo que no es uniforme, vamos a tener que ocupar este coeficiente de Coriolis en Bernoulli. Entonces se va a incluir en la fórmula cuando multiplicamos por la velocidad, tenemos que incluir el coeficiente de Coriolis. Y eso es solo si es que les dan un campo de velocidades. Si no les dan un campo de velocidades, pueden trabajar con velocidad uniforme y el coeficiente de Coriolis igual a 1. No sé si es que ahí hay alguna duda. ¿No? Ya. Entonces acá con Bernoulli, esto es Bernoulli, tenemos los siguientes términos. Tenemos la altura geométrica, que va a ser el Z, más la altura de presión, que es P1 dividido gamma, más la altura de velocidad, que puede o no puede tener el coeficiente de Coriolis. Eso en el punto 1, más todas las cargas de las bombas van a ser igual a todo lo mismo en el tramo 2, más las pérdidas por fricción, más las pérdidas por singularidades, más toda la carga de las turbinas. Y ojo aquí, fíjense siempre que la bomba entrega energía, esta entrega energía, y la turbina quita energía. Entonces, por eso fíjense muy bien cuando hagan los ejercicios que las bombas van como a la izquierda y las turbinas van a la derecha. Súper importante. Y acá, de repente le pueden pedir en los ejercicios, que uno que los vamos a ver ahora en la ayudantía, dibujar las alturas y las cotas en 2 puntos. Entonces, la carga hidráulica o la energía total va a ser la suma de la altura geométrica y la cota piezométrica, y más la altura de energía, o sea, de velocidad. Entonces, esta es como la energía total que tiene el sistema en el punto 1, sin incluir las bombas, obviamente. Y donde las bombas entregan energía, por ejemplo, si tenemos un punto 1 que va acá la energía, y acá hay una bomba, la bomba le va a entregar al energía al sistema, entonces va a subir la cota de energía. Y lo mismo si es que hay una turbina, va a ir por ejemplo por acá, y acá hay una turbina, la cota de energía va a bajar, porque le quita energía al sistema. Igual vamos a ver un ejercicio de la ayudantía que quizás con eso queda un poquito más claro. No sé si es que hasta acá hay alguna duda. Todo claro, ya bueno. Y como dije un poco antes, las máquinas hidráulicas son las bombas y las turbinas. Entonces, las bombas le entregan energía al sistema y las turbinas le quitan energía al sistema.
Lo importante que tienen que tener muy claro que la potencia de una bomba se la van a dar en watts, pero en la fórmula Bernoulli todo tiene que ir en metros. Eso es súper importante, todo va en metros. Entonces, para pasar esta potencia a metros, tenemos que hacer que la carga hidráulica H va a ser igual a la potencia dividido gamma por el caudal. Eso es súper importante. Así lo tienen que meter en Bernoulli, como potencia dividido gamma por Q, porque así les va a quedar en metros. Y lo otro importante es que las bombas tienen una eficiencia. Nosotros vamos a tener que dar más potencia, como que nosotros, por ejemplo, si queremos si necesitamos 10 watts, en verdad en la vida real vamos a tener que poner, por ejemplo, 15 watts, porque las bombas tienen una cierta eficiencia, que va a ser este nu acá, y esta acá en las bombas. Entonces, la potencia la potencia que va a recibir el sistema siempre es menor a la potencia que nosotros le estamos metiendo a la bomba. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. Y con las turbinas pasa lo mismo. Las turbinas le quitan energía, pero siempre van a quitarle más energía de lo que nosotros estamos recibiendo en la vida real. Entonces, por eso existe esta eficiencia de turbina. Y lo último del resumen es la conservación de la cantidad de movimiento, que acá despejando el sistema, el transporte de Reynolds, pero con n igual a masa por velocidad y nu igual a la velocidad, vamos a llegar a esta fórmula acá, pero que normalmente se simplifica mucho. Y vamos a llegar que la sumatoria de las fuerzas superficiales más la sumatoria de las fuerzas básicas va a ser igual a todo este término acá. Y si nuevamente consideramos régimen permanente y el campo gravitatorio terrestre, o sea, con las fuerzas básicas igual a W, vamos a llegar a esta simplificación de acá. ¿Ya? Y acá nace un término beta, que es el coeficiente de Boussinex, que es muy parecido al alfa, que es el coeficiente de Coriolis, pero para conservación de cantidad de movimiento, que es cuando tenemos un campo de velocidades que no es uniforme. Y entonces por eso necesitamos corregir la velocidad. Entonces acá vamos a llegar con la simplificación. No sé, un caudal que va así, hacia allá va el caudal. Vamos a tener que esta superficie de acá, su normal siempre va hacia afuera, y lo mismo acá, va hacia afuera. Pero la velocidad está yendo hacia allá. Entonces acá la velocidad y la normal acá, la velocidad y la normal tienen signos cambiados, entonces por eso nace este signo menos de acá, porque esa multiplicación me va a dar negativa. En cambio acá, en el punto 2, me da positiva. ¿Ya? Entonces, esta fórmula acá está hecha para tubos así, que van longitudinalmente, y entra el caudal y sale el caudal en el mismo sentido. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen un codo que va a ser así, tenemos que la normal apunta hacia acá y el caudal, por ejemplo, si hacia allá, también sale hacia acá la velocidad. Y acá, esta apunta hacia acá y la velocidad va hacia allá. Entonces ahí también tenemos el mismo sistema. Entonces, ¿qué es importante que ustedes se fijen? Que, esto está al revés los colores, en las normales con las velocidades. Es súper importante que se fijen en eso. Igual voy a hacer un ejercicio ahora que va a quedar muy claro eso, el tema de las normales y cómo considerar el signo positivo o negativo. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda de la materia.
Creo que no. Ya. Entonces vamos a pasar a los ejercicios. ¿Dónde quedó mi? Acá. Ya. El... Chuta. El... Ya, no sé si ustedes están viendo la ayudantía. Sí. Ya, bueno, igual voy a poner los problemas acá. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? En problema 1 nos dicen que un chorro de agua que sale de una manguera de diámetro 0,1 metros a una velocidad de 4 metros por segundo impacta en una placa inclinada en 45 grados, como se muestra en la figura 2. Esto debería ser figura 1. La componente tangencial de la placa, eso es súper importante, de la resultante del chorro es igual a 0. Entonces, ¿qué está pasando acá? Tenemos un caudal 1 que va hacia acá y se divide hacia acá y hacia acá, porque impacta con la placa. Y la placa está en 45 grados. Entonces nos dicen, primero, determinar la velocidad de los chorros en el punto 2 y 3 y escriba todas las suposiciones que considere que la ecuación de Bernoulli puede utilizarse a lo largo de las líneas de corriente. Entonces, primero tenemos que poner nuestros supuestos. Nuestros supuestos tenemos que vamos a trabajar a presión atmosférica porque está abierta la atmósfera y que no hay diferencias de cotas. ¿Qué es esto? Que en verdad por ejemplo, entre el punto 1 que está acá y el punto 2 que está acá y el punto 3 que está acá, todos están prácticamente a la misma altura. O sea, lo estamos viendo como justo en el punto donde se separa. Entonces, ese punto de ahí es como despreciable el cambio de cota. ¿Ya? Y ahora para poder determinar la velocidad en 2 y en 3, que es lo que nos piden, vamos a hacer conservación de energía, porque no tenemos pérdida. Entonces vamos a decir que Bernoulli 1 es igual a Bernoulli 2. Entonces sería Z1 más P1 dividido gamma más B1 al cuadrado dividido 2G es igual a Z2 más P2 dividido gamma más B1 elevado a 2G. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a pasar? Que dijimos que las cotas geométricas eran despreciables y que la presión está presión atmosférica. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que B1 es igual a B2, que es igual a 4 metros por segundo. Esto en valor absoluto, ojo ahí. ¿Ya? Y si hacemos lo mismo, pero con el punto 3, va a ser totalmente equivalente porque tenemos los mismos supuestos. Vamos a tener que B1 es igual a B3 y sería Z1 más B1 dividido gamma más B1 al cuadrado dividido 2G es igual a Z3 más B3 dividido gamma más velocidad 3 al cuadrado dividido 2G. Entonces, se nos van los Z, se nos van los P y nos queda que el valor absoluto de B1 es igual al valor absoluto de B3, que va a ser igual a 4 metros por segundo. Eso es simplemente conservación de energía. No sé si alguien tiene alguna duda. A mí me queda una duda con respecto a la diferencia de las cotas. ¿Ya? ¿A qué te refieres con eso, gráficamente? Ya, porque, bueno, las cotas es el Z, ¿ya? O sea, podemos decir cota o elevación. Entonces, ¿qué pasa? Que el chorro viene por acá, ¿cierto? Viene por acá y acá se separa. Entonces, el punto que estamos comparando es como muy cercano al punto 1. Entonces, en verdad, esa diferencia de energía es despreciable. Ah, y entonces como si el punto se considerara casi en el centro.
Sí, es casi en el centro, pero un poquito para arriba y un poquito para abajo. Pero tan poco que no vale la pena considerarlo, es despreciable totalmente. Pero en este tipo de ejercicio uno puede suponer que quizás la vista es como si uno lo estuviera viendo desde arriba y ahí estaría como todo, por así decirlo, plano, todo en un mismo Z. Sí, pues, claro, es que es eso en verdad. Porque, toda la razón, lo expliqué mal. Esto está visto desde arriba, po. Lo que tú decís, está visto desde arriba, entonces están a la misma altura geométrica. Están al Ya, mismo perfecto. z. Esto, no sé, z igual cero. Gracias. Ya. Entonces, eso nos queda que la velocidad es la misma. Y después nos dicen que calculemos los caudales en el punto 1, 2 y 3. Entonces, para esto, ¿qué vamos a tener que considerar? Que este es nuestro sistema. Entonces, llega el caudal por aquí y se separa. Entonces, ¿qué pasa con nuestras normales? Nuestras normales tenemos la normal hacia acá. Acá tenemos normal negativa y velocidad positiva, ¿cierto? Si estamos considerando hacia allá positivo y hacia arriba positivo. Entonces acá nos va a quedar un signo menos. Aquí tenemos velocidad negativa y normal negativa. Entonces, signo más. No, signo, perdón. El signo de la normal sería negativo y el de la positivo, porque está bien enfocado, y el de la normal negativo. Y déjenme ver algo acá. Estaba perdiendo. Ya. El del caudal 3 sería positivo y positivo. ¿Ya? Entonces, como que la normal está apuntando bien. Acá la normal está apuntando como en el lado contrario porque la velocidad también está yendo hacia afuera. Entonces nos va a quedar un signo negativo. Y acá la normal está apuntando bien, pero la velocidad está en el signo está cambiado. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Haciendo conservación de cantidad de movimiento, nos quedan que las fuerzas superficiales tangenciales van a ser igual al ρ por el Q3 por V3 tangencial, que ahí les voy a explicar bien lo que es, más el Q2 por la velocidad negativa, ¿ya? Menos el Q1 por la velocidad 1 tangencial. Entonces, primero lo que vamos a hacer es determinar el Q1, que es el más fácil. ¿Por qué? Porque sabemos que la velocidad es 4 metros por segundo y el área, donde es un círculo, va a ser 0,1 dividido 2 al cuadrado por pi. Entonces, Q1 nos da 0.031 metros por segundo. ¿Ya? Y acá también, por continuidad, sabemos que Q1 va a ser igual a Q2 más Q3, porque el caudal siempre se tiene que conservar. Entonces, el caudal se separa, tiene que ser el caudal total igual a la suma de los dos caudales. ¿Ya? Y acá la fórmula de la sumatoria de las fuerzas tangenciales, que por enunciado nos dicen que son igual a 0, van a ser las fuerzas tangenciales a la placa. Entonces, si la placa está acá, ¿ya? La velocidad nos va a impactar tangencialmente con un ángulo de 45 grados, ¿cierto? Porque la placa está hacia acá. Y por enunciado nos dicen que el ángulo es 45. Entonces, la velocidad V1 va tangencialmente hacia abajo. Eso es lo importante. Tangencialmente está yendo hacia abajo, entonces la velocidad es negativa. Como si descomponemos este vector de acá, nos queda que la componente tangencial es negativa. ¿Ya? Entonces, esta acá es negativa. Entonces, ¿qué nos queda? Que esto es igual a ρ por Q3, Q3 por, acuérdense que todas las velocidades son iguales, entonces Q3 por 4, porque era positiva, más Q2 por menos 4, porque va hacia abajo, menos Q1 por menos 4 coseno de 45.
porque es la componente tangencial. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un sistema de ecuaciones y resolviendo este sistema de ecuaciones, nos queda que Q2 es igual a 0.0268 metros cúbicos por segundo y Q3 es igual a 0.0046 metros cúbicos por segundo. No sé si, creo que no sé si me entendieron lo de los signos de las normales, porque en verdad eso es súper importante y creo que quizás me enredé un poco. El primer signo que te indica la fórmula es si es que la normal y la velocidad van hacia el mismo lado. ¿Ya? Si es que van al mismo lado, es positivo. Si no van hacia el mismo lado, es negativo. Y este signo, el de la velocidad, también tiene su propio signo. Entonces, si la velocidad es negativa, como es en el caso de la velocidad 1 tangencial y la velocidad 2, se pone el signo negativo. En cambio, la velocidad 3 es positiva porque va hacia arriba. Estamos poniendo nuestro eje de coordenadas así. Hacia allá positivo y hacia acá negativo. No sé si es que ahí quizás quedó más claro, porque creo que antes me había enredado un poco. ¿Eso? No sé, ahí quedó más claro. Ya, bueno, porque eso en verdad es súper importante, porque la fórmula de esta de acá, esta fórmula de acá, la entregan genéricamente. Entonces ustedes tienen que ver todos estos casos. Eso es súper importante que vean cómo son los signos, porque donde acá tiene, en este caso del codo, tienen signos distintos, acá te va a aparecer un signo negativo en la fórmula. ¿Ya? Eso es súper importante. Pero también tienen que fijarse en el signo de las velocidades, hacia dónde va la velocidad, si está en su eje positivo o si está en su eje negativo. Porque acá de nuevo la velocidad está yendo como hacia acá, entonces esta tendría signo positivo, pero esta velocidad tiene signo negativo. Entonces, si esta están las normales y la velocidad están en signos cambiados, acá les queda negativo por las normales y la velocidad, pero la velocidad es positiva. Y acá les queda negativo por la normal y la velocidad, o sea, positivo, perdón, porque van hacia el mismo lado, pero la velocidad está yendo hacia acá, entonces negativa. Entonces les quedan los dos con signo menos, o los dos con signo más, dependiendo cómo fijen su eje de referencia. Entonces, en un codo, siempre preocúpense de ver cómo van las normales de la superficie. Acuérdense que la normal siempre apunta hacia afuera de la superficie. Eso es por cálculo. ¿Ya? Espero que no haya quedado ninguna duda y, ¿verdad? Si tienen dudas, porfa, interrúmpame. Ya, ese es el problema 1. Era más que nada para poder entender el tema de las normales. Yo quedé con una duda. Las Dime. normales entonces son todas positivas, ¿verdad? O sea, es que la idea es que la normal positiva siempre se define como hacia afuera de la superficie. Entonces Ujú. sería hacia acá. ¿Ya? Como tu velocidad está hacia allá, te queda positiva, ¿cierto? Porque Ah, va como en el mismo sentido. En cambio claro. acá, tu normal en teoría va hacia acá, pero tu velocidad va hacia allá. Entonces como que está negativo a la normal. Sí, Y ya, ok. acá están en el mismo sentido, entonces por eso te queda positivo. Pero ojo, porque acá la velocidad es negativa, entonces te aparece el signo menos de la velocidad. Mm, Entonces, ya, por eso hay que fijarse muy bien en los dos signos, porque ahí son dos signos los que tenéis que tener ojo. El de la normal con la velocidad y el de la velocidad. ahí era negativa porque sale hacia arriba, ¿no? Acá la velocidad es negativa porque va hacia abajo, claro. Ah, ya, Pero eso, acá ok. la velocidad es positiva. Es que igual depende cómo fijís tu eje de referencia. Yo estoy fijando hacia arriba los positivos. Ya, Y acá ok. tenéis que tener ojo porque la velocidad impacta así. Entonces, si tú descompones, como la velocidad tangencial te está yendo hacia abajo. Mm, Por eso el B1 es negativo. Porque ok. tenéis que fijarte que sea tu velocidad 1 tangencial a la placa. Ya, ok, gracias. Ya, bueno. Y ojo que acá las fuerzas tangenciales suman 0 por enunciado. El enunciado dice que las fuerzas tangenciales son iguales a 0. Dice que la componente tangencial a la placa, la resultante del chorro, es igual a 0.
Ya. Acá hice un cambio que vamos a hacer el ejercicio propuesto y el ejercicio 2 va a quedar como propuesto, pero les voy a mandar la pauta igual. Voy a pegarlo acá para que lo tengamos a mano. Ay, no se pegó. Vamos a ver si ahora se me pega. Ya, no se me está pegando, así que se los voy a leer, pero igual ustedes tienen el ejercicio a mano. Ya, dice el ejercicio propuesto, acuérdense. Dice, se tiene un vertedero rectangular que posee cierta geometría mostrada en la figura. El fluido de masa específica ρ constante viene con una velocidad U sub 0 que puede considerarse uniforme. Entonces, primero nos piden dibujar algunas líneas de corriente y qué sucede en el sector cercano al punto A. Entonces, tenemos nuestro estanque que es así. Acá tenemos nuestro punto A. ¿Ya? Y esto viene así, como el agua cae así. ¿Ya? Acá es donde está el vertedero triangular, en este punto. Ya, entonces nos piden dibujar las líneas de corriente. Las líneas de corriente como que van a ir primero perpendicular, acá, todo el rato, o sea, paralelas, pero acá todas estas van a intentar subir hasta que puedan, pero en algún punto ya no van a poder seguir subiendo. Entonces, ¿qué pasa acá? Donde intentan subir, pero chocan, se generan turbulencias cercanas al punto A. Que ahí, las turbulencias significa que hay pérdidas de energía. ¿Ya? Entonces, cercano al punto A, hay turbulencias. ¿Ya? Eso es lo importante. Siempre que hay un vertedero, obviamente se van a generar turbulencias porque el agua de abajo va a intentar subir y va a intentar salir por el vertedero, pero va a terminar chocando con la pared. Entonces ahí se generan turbulencias, como que el agua choca y se genera. ¿Ya? ¿Eso queda claro por qué se generan turbulencias? ¿Sí? Ya. Y en la pregunta 2 nos dicen que estimemos el gasto Q que pasa por la compuerta rectangular de ancho B. Tenemos un ancho B y una altura H, ¿ya? En función de los parámetros conocidos. Y nos dice que hagamos todos los supuestos que consideremos necesarios. Entonces, ¿qué pasa acá? Este problema hay que pensarlo un poquito más. Primero, tenemos nuestro estanque, que es el que dibujamos acá, y vamos a hacer una conservación de energía entre el punto 1, que es en el estanque, y un punto cualquiera en el chorro. ¿Ya? Entonces, en el punto 1 tenemos una altura, no sé si están viendo el dibujo, pero el estanque es así. Tenemos esta altura A y el vertedero tiene una altura H. ¿Ya? Entonces, en el punto más arriba vamos a tener una altura A más H, un Z igual A más H. ¿Ya? Tenemos velocidad U sub 0 uniforme y vamos a considerar que la presión es la atmosférica, entonces se nos va a anular con el otro lado. Y en el punto 2 tenemos que tener ojo porque las velocidades ya no son uniformes acá. Si se fijan, acá se empieza a generar cualquier cosa. Entonces, las velocidades ya no son uniformes y no podemos aplicar Bernoulli y asumir que la velocidad es uniforme. Vamos a tener que integrar el caudal, o sea, integrar el campo de velocidades. Entonces, ¿qué vamos a asumir? Sí, que el alfa es igual a 1. ¿Por qué asumimos esto? Porque si no nos dan información sobre la velocidad, si bien no es
uniforme, el alfa siempre es muy cercano a 1. Entonces, como no tenemos información y no podemos calcularlo, lo vamos a asumir igual a 1. ¿Ya? Aunque no sea uniforme. Eso lo pueden hacer solo si es que no les dan información sobre la velocidad. ¿Ya? Entonces, esto va a ser igual a una componente que le vamos a llamar, le vamos a decir igual a z y después les explico. Z más nuestro campo de velocidades al cuadrado, que no lo conocemos, dividido 2g, ¿ya? Este z siempre va entre a y a más h, ¿cierto? Porque es un z cualquiera aquí. Puede ser cualquiera en este chorro. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a una componente nu que va a ir entre 0 y h. Porque vamos a eliminar los a. Porque lo importante es la altura. Entonces nos va a dar a qué altura está el punto que estamos midiendo. ¿Ya? Eso representa el nu. Entonces, ¿qué nos queda? Que nos va a quedar que el u, o sea el b, va a ser igual a la raíz de 2g por la raíz de a más h menos z más nuestro u uniforme dividido 2g. Entonces, ¿qué nos pasa? Si nos fijamos en esto que definimos acá, tenemos que el nu va a ser igual a z menos a. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar nuestro campo y nos va a quedar que la raíz de 2g por la raíz de h menos nu más u sub 0 dividido 2g. No sé si queda claro qué es el nu, como por qué lo ocupé. En verdad lo ocupé para eliminar términos, para hacerlo un poco más sencillo y no tener ese z menos a todo el rato. Entonces ese z menos a es simplemente un nu, es un cambio de variable. ¿Ya? Entonces acá conocemos nuestro campo de, este va a ser nuestro campo de velocidad. Entonces a nosotros nos piden el caudal. Y el caudal es igual a la doble integral del campo de velocidades por el área, en el delta área. ¿Ya? Y como es un vertedero de ancho B, nuestro de A simplemente va a ser igual al beta, o sea, al B por un delta nu, que es como lo mismo que un delta Z al final. ¿Ya? Porque este nu, acuérdense que es variable. Ese nu es variable. Entonces, reemplazando, nos va a quedar que el caudal es igual al B, que es constante, y la altura va desde nu igual 0 hasta h, ¿cierto? Entonces, integramos desde 0 hasta h y todo nuestro campo de velocidad. En de nu. Y acá simplemente integramos, normal. Donde el nu tiene un signo negativo, nos va a quedar un menos. Y esto en verdad es la integral de una raíz cuadrada. Entonces nos va a quedar menos 3 medios por h menos nu más u sub 0 elevado a 2 dividido 2g elevado a 3 medios, y todo esto evaluado entre 0 y h. ¿Ya? Ahora evaluando, nos queda que q va a ser igual a b por raíz de 2g por 2 tercios y todo esto de acá, que va a ser h más u sub 0 dividido 2g elevado a 3 medios menos u sub 0 2 dividido 2g. Quedó claro hasta acá, ¿verdad?
Ahí. Ya, bueno. Entonces, a esto le llamo a llamar una constante, son puras constantes, entonces va a ser C sub Q, como para simplificar el resultado final. Y simplemente nos queda que para un vertedero rectangular, Q va a ser igual a 2 dividido 3, B, 2G. Dime. Están viendo que suba un poquito. Ya. Termino de escribir esto. Ya. Ahí. ¿Ahí está bien o quieren que suba más? Ya. ¿Qué es importante acá? Que existen distintos vertederos. Existen vertederos triangulares, vertederos rectangulares, vertederos circulares, todo. Existen toda clase de vertederos dependiendo de lo que se necesita en el momento. Siempre es el mismo procedimiento, lo único que les va a cambiar es el área. Entonces, por ejemplo, a mí en una tarea me pusieron un vertedero triangular. Entonces ahí era harto más complicado el vertedero triangular porque tienes un ángulo y todo. Pero lo único que cambia del procedimiento es el área. Y obviamente vaya a llegar a esta constante, que todos los vertederos lo tienen. Esta constante va a depender también de cada vertedero. Entonces, eso es súper importante. Pero el procedimiento es el mismo, por si les llegan a poner un vertedero, lo sepan hacer. Y este es el resultado final. ¿Alguna duda de los vertederos? El Cristóbal, de hecho, ahí como dice el Cristóbal no la supo hacer. Por eso es súper importante que manejen vertederos, porque se los pueden llegar a preguntar. No, yo no sé nada de las tareas, pero si se los llegan a preguntar, sepan hacerlo. Porque por lo menos yo, la primera vez que hice la tarea, me lancé y dije como, las velocidades son uniformes, así que simplemente despejé el Bernoulli. Y claro que eso estaba mal, porque la velocidad en el chorro no es uniforme. Entonces tienes que generar un campo de velocidades. Va a depender, la velocidad va a depender a la altura que tú estás, mirando el punto. ¿Ya? Ese es el problema 2, que se los había dejado como propuesto, pero preferí hacerlo porque lo encontré importante. Y ahora vamos a hacer el último ejercicio, que es de, este es como Bernoulli puro en verdad, que es el problema 3, que dice que la instalación de señalar la figura entre dos estanques abiertos a la atmósfera escurre un líquido de masa específica ρ impulsado por una bomba que tiene rendimiento de 0,8. Un manómetro se conecta a la entrada y salida de la bomba e indica que la presión del fluido al pasar por la máquina hidráulica aumenta en M. Posteriormente se instala una turbina T con un rendimiento de 0,9 que aprovecha toda la energía disponible que está instalada. La A nos dice, supongo que inicialmente no se dispone de ninguna máquina hidráulica, o sea, no está ni esta bomba ni esta turbina, simplemente el agua pasa desde acá hasta acá. De manera que solo se puede descargar libremente del estanque 1 con un H1 más H sub 0 mayor a H2. Y nos piden que encontremos el caudal descargado si es que el fluido es ideal. Entonces, ¿qué vamos a hacer para encontrar el resultado? Vamos a tomar ciertos supuestos, que en verdad son los supuestos para llegar a Bernoulli, que es que el régimen es permanente, el fluido es incompresible, la velocidad es uniforme, no hay esfuerzos viscosos y no hay intercambio de calor. ¿Ya? Esos son los supuestos. Entonces, teniendo esos supuestos, vamos a aplicar Bernoulli entre 1 y entre 2. Entonces, Bernoulli 1 es Z1 más B1 dividido gamma más B1 al cuadrado dividido 2G.
como está abierto la atmósfera, esto es 0, y como cae libremente desde 1, o sea, la velocidad en verdad cae muy despreciablemente, va a ser 0. ¿Ya? Entonces simplemente nos da que Bernoulli 1 va a ser a h sub 0 más h1. Para Bernoulli 2 tenemos lo mismo, vamos a tener z1 más b2 dividido gamma más b2 dividido 2 dividido 2g. Acá, ¿qué nos pasa? Está abierto la atmósfera, esta es 0. Pero ¿qué nos pasa con la velocidad? En este caso la velocidad no es 0 porque te dicen que el estanque 1 se está desplazando libremente hacia el estanque 2. Entonces el estanque 2 como que va ganando, va subiendo con una cierta velocidad. ¿Ya? Entonces la velocidad 2 no es 0 y va a ser entonces h2 más la velocidad 2 y 2g. Entonces ahora igualamos. H sub 0 es igual más h1 es igual a h2 más la velocidad 2 al cuadrado dividido 2g. Y despejamos. Nos va a quedar que la velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de 2g h sub 0 más h1 menos h2. Pero nosotros nos están pidiendo el caudal y como sabemos, caudal es igual a velocidad por área. Entonces el caudal va a ser igual a 2A por enunciado, esa es el área, dividido 2G de h sub 0 más h1 menos h2. Ese es el caudal cuando no hay bombas, no hay turbinas y se descarga libremente desde el estanque 1 al estanque 2. ¿Ya? ¿Alguna duda de cómo llegué al caudal? ¿No? Ya, ¿por qué la velocidad 1 es 0? Es porque te dicen que son estanques y que se descargan libremente desde 1 hasta 2. Entonces, ¿qué va a pasar? En un principio, cuando no hay bombas y no hay nada, este va a ir bajando. Pero tiene tanta agua, porque es un estanque, que en verdad la velocidad baja muy poco. O sea, la altura va bajando muy poco, por lo que la velocidad es muy poca, es muy lenta. En cambio, en un principio está como medio vacío, o no está lleno y se está como llenando. Entonces, esta velocidad acá de cómo va subiendo el agua no va a ser despreciable porque no es un estanque como muy grande, no está muy lleno. Es eso. Ya, bueno. Otra forma, como para que lo entiendan un poco, piénsenlo que en el fondo en uno tiene una altura mayor que en 2. Entonces, de alguna u otra forma, 2 tiene que ganar energía porque no está perdiendo en ninguna parte. Después hay bombas, pero aquí no hay pérdidas ni nada. Entonces, tiene que haber más energía que solo la altura en 2, porque si no, no cuadra el Bernoulli. Claro. Eso es lo importante. Donde se va... ¡Uy! Se me salió. Donde se va descargando desde 1 hasta 2, en B2 vas a tener una cierta energía de velocidad. Ya. Entonces, después en la pregunta 2, o sea, la pregunta B nos dice que ahora consideremos que de ahora en adelante escurre un caudal Q por el sistema hidráulico y nos piden encontrar la potencia que debe entregarse a la bomba desde el exterior. Eso es importante, nos piden la potencia que se debe entregar desde el exterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a aplicar conservación de energía entre el punto 3, que es antes de la bomba, y el punto 4, que es antes de la bomba. O sea, después de la bomba. ¿Qué es importante? Por enunciado nos dicen que acá hay un cambio de presión de M, que es lo que mide el manómetro, ¿ya? Entonces ahí nos van a decir como cuál es la diferencia, esa diferencia de presión la tenemos por enunciado. Entonces, aplicamos Bernoulli entre 4, de 3 y Bernoulli 4. Entonces, Bernoulli 3
va a ser igual a Z3 más la presión en 3 dividido gamma más la velocidad 3 dividido 2G. Y Bernoulli 4 va a ser igual a lo mismo. Pero que es importante, acá cuando igualemos, hagamos conservación de energía, tenemos que hacer que Bernoulli 3 más el H de bomba va a ser igual a Bernoulli 4. Porque acuérdense que las bombas entregan energía. ¿Y qué es este HB? Este HB es la potencia de la bomba dividido gamma por Q. ¿Ya? Entonces, acá, realizando la igualdad, como estamos en la tubería, los zetas son los mismos. ¿Ya? Entonces se nos van los z en los dos lados y nos va a quedar P3. No, te faltó el rendimiento de la bomba. No, es que eso lo considero después. Ah, perdón. El P3 dividido gamma más B dividido 2G dividido G va a ser igual al P4 dividido gamma más B4 elevado a 2G. Y acá había que poner la potencia de B dividido gamma por Q. Si despejamos, nosotros nos están pidiendo la potencia que le queremos entregar a la máquina. Entonces, primero necesitamos la potencia que recibe el sistema, que va a ser esta potencia B, que si despejamos, va a ser igual a Q por los delta presión, el delta presión. Pero por enunciado nos dicen que esta caída de presión es igual a M. Entonces, la potencia que siente el sistema va a ser igual a Q por M. Pero como les había explicado antes, esto tiene cierto rendimiento. Entonces, esta potencia que se le entrega desde el exterior va a ser igual a la potencia en B dividido en B, que es Q por M dividido 0.8. Y ese es el resultado final. ¿Por qué es esto? Porque el exterior le tiene que entregar más potencia de la que necesita el sistema. Entonces, por eso se divide por el rendimiento. Esta es la potencia, la que nos piden la potencia que le entregamos nosotros. Y esta potencia de acá es la potencia que siente como el sistema, que va a ser menor por esta eficiencia de la máquina. Ustedes, como me había dicho Cristóbal, este NB lo podrían haber considerado al tiro en Bernoulli. Da lo mismo, como que lo que importante es que tengan que tener súper claro con qué potencia es la que están trabajando. Si están trabajando con la que siente el sistema o con la que le entregamos al sistema. Tienen que ser consistentes como con eso. ¿Queda claro esto de las bombas? A mí me queda una duda en la parte de la expresión de la potencia de B, donde dice caudal por P4 menos P3. Esa se obtiene del Bernoulli de arriba, ¿verdad? ¿En dónde? Perdón. Donde está Q por la diferencia de presiones. Ya, Ahí esto al final. claro, se obtiene al hacer esta igualdad acá. Ya, perfecto. O sea, Gracias. acá toda esta igualdad acá, como la presión más la velocidad. Ah, y acá, ¿qué me faltó mencionar acá? Si se fijan en el enunciado, estas áreas son iguales. Y el caudal siempre es el mismo. Entonces, si tenemos misma área y tenemos mismo caudal, la velocidad 3 es igual a la velocidad 4. Entonces, estos términos de acá se anulan y solo nos quedan las diferencias de presión. ¿Y por qué es esto? Lo voy a poner acá por si alguien se quedó muy atrás. Es que Q es igual a Q y A3 es igual a 4. ¿Ya? En la C, me falta una hoja. En la C nos piden encontrar el valor de la potencia, o sea, encontrar la presión antes de cada máquina hidráulica. Entonces nos piden la presión en 3 y la presión en 4, porque eso es antes de la bomba y antes de la turbina.
Entonces, acá vamos a tener que hacer 2 Bernoulli. Primero vamos a tener que hacer entre 1 y antes de la bomba, que serían en 3. Entonces, Bernoulli 1 ya habíamos dicho que era igual a H sub 0 más H1. Y B3, Bernoulli 3, es igual a la presión dividido gamma más caudal al cuadrado. Vamos a hacer más la velocidad 3 al cuadrado dividido 2G. Y como sabemos, esto nos va a quedar H0 más H1 es igual a P3 dividido gamma más Q al cuadrado dividido 2G por al cuadrado, que es el área, que nos dicen por enunciado. Entonces acá, despejando, nos piden el cambio de presión, o sea, la presión, que lo vamos a dejar en metros, menos Q al cuadrado dividido 2GA. Y esto es la presión en 3. Lo podrían haber dejado multiplicado por gamma al otro lado, pero en verdad no es relevante para el problema. Lo importante es llegar a la expresión. Y ahora, para determinar la presión antes de la turbina, vamos a tener que hacer Bernoulli entre 1 y entre 4. Porque eso es antes de la turbina. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que Bernoulli 1 más la potencia de B, porque pasa igual por la bomba, va a ser igual a Bernoulli. Entonces nos va a quedar que H1 más H2 más la potencia de B, que era M por Q dividido gamma por Q, es igual a lo que habíamos dicho antes, que es el Bernoulli en 4. ¿Hay alguna duda? O creo que alguien tiene el micrófono prendido. Ya. Entonces acá simplemente vamos a tener que despejar y vamos a llegar a que la presión en 4 dividido gamma va a ser igual a H1 más H0 más M por gamma, o sea, M dividido gamma, menos Q cuadrado dividido 2GA al cuadrado. ¿Queda claro acá esta parte? ¿Todo bien? Bueno, todo bien, ya bueno. Y el último ejercicio es, no sé si es el último o no es el último, ya, en el D, en el penúltimo, nos piden encontrar el valor de la potencia que entrega la turbina al exterior. Entonces ahora nos piden para el caso de la turbina. Entonces, de nuevo, vamos a hacer conservación de energía, pero ahora entre 4 y 2. ¿Por qué? Porque necesitamos obtenerlo de la turbina. Entonces necesitamos saber cuánto es la energía acá, antes de la turbina, y la energía después de la turbina. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que Bernoulli 4 va a ser igual a Bernoulli 2 más la turbina. Acuérdense que donde es turbina le quita energía al sistema, entonces tiene que ir al lado derecho. Entonces nos va a quedar que P sub P4 dividido gamma más la velocidad en 4 elevado a 2 dividido 2G va a ser igual a H2 más la velocidad en 2 dividido 2G más la potencia de la turbina dividido Q por gamma. ¿Ya? Acá, ¿qué tenemos? Tenemos que la potencia, o sea que la presión, la podemos reemplazar porque la obtuvimos antes, o sea, la presión, esta de acá,
todo esto lo vamos a reemplazar con lo obtenido en C y nos va a quedar que H1 más H sub 0 más M dividido gamma menos Q al cuadrado dividido 2GA al cuadrado más la velocidad, la altura de velocidad, que la vamos a transformar a caudal, porque lo conocemos. Esto va a ser igual a H2 más el caudal que pasa, pero por el punto 2, que nos cambia el área, más la potencia de la turbina dividido Q por gamma. Entonces, acá se nos van ciertos términos, se nos va a ir este con este. Y despejamos, nos va a quedar una expresión bien fea, pero nos queda que la potencia de la turbina va a ser igual a Q por gamma y un término acá gigante que se produce al despejar toda la expresión. Ya, pero acá de nuevo estamos hablando de una turbina, entonces nosotros vamos a perder, en el exterior vamos a sentir menos energía de lo que saca la turbina del sistema. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nuestra potencia en el exterior de la turbina va a ser igual a la potencia de la turbina por el nu de la turbina, que va a ser toda la expresión que tenemos por 0.9. Y ese es el resultado de la potencia que siente el exterior. Eso. No sé si tienen alguna duda antes que pase al otro ejercicio. O sea, al E. ¿No? Todo claro. Ya, bueno. Ahora, en el punto E, nos piden dibujar las cotas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a copiar nuestro dibujo, lo vamos a hacer más grande. Tenemos que dibujar la cota de energía, la cota piezométrica, la cota geométrica y la altura de velocidad. Entonces, siempre la más fácil es la altura de, o sea, la cota de energía. Entonces, nuestra energía al principio tenemos solo Z, ¿cierto? Después, Z se mantiene porque estamos asumiendo pérdidas despreciables de fricción. Después en la bomba nuestra energía sube porque nos entrega energía al sistema. Después se mantiene constante y en la turbina baja nuestra energía. ¿Ya? Baja la energía y al final tenemos el H2 más un poco de velocidad. Quizá acá no se ve muy bien, pero acá hay velocidad, entonces tiene que estar un poquito más arriba. Esa es la cota de energía. O sea, es cuánta energía tiene el sistema en cada punto de la tubería. Después tenemos nuestra cota piezométrica. Nuestra cota piezométrica, que como lo habíamos dicho en el repaso, nuestra cota piezométrica es todo lo que va acá, el Z más la presión. Entonces, va un poquito más abajo de la cota de energía y acá va a variar un poco. Y la diferencia entre la cota de energía y la cota de piezométrica, esta diferencia acá, sería un poquito más abajo. Y nuestra cota de energía va a ser justamente la altura de velocidad. ¿Cierto? Porque si vemos el dibujo que les mostré acá, tenemos nuestra altura de energía y abajo la línea piezométrica, y la diferencia, como muestran acá, es la altura de energía. ¿Y por qué pasa esto? Porque nuestra carga hidráulica total es todo este término y nuestra cota
piezométrica involucra solo esto. Entonces, al final la diferencia simplemente es la altura de velocidad. Y la última que nos piden dibujar sería la cota geométrica. La cota geométrica es como donde estamos considerando nuestro z. Entonces nuestro z va acá, después el z baja, va por toda la cañería. Entonces, esta sería la de energía. Esta sería la altura de velocidad. Esta sería la geométrica. Y esta la piezométrica. Ya son todas las alturas de energía que nos importan. La energía baja verticalmente. Ah, ya. Mario, lo que pasa es que ahí depende de cada uno. Hay profes y hay ayudantes que los dibujan esta línea de acá hacia arriba totalmente, y hay personas que lo van dibujando de a poquito, como que a medida que va pasando por la bomba va quitando energía, pero en verdad es irrelevante cómo lo dibujé. Lo importante es que se vea esta diferencia de energía. Y lo otro importante que se fijen es que la altura de velocidad es b cuadrado dividido 2g. Entonces, aquí, por ejemplo, si se fijan, esta de acá es distinta a esta de acá, porque nuestra sección cambia. De hecho, lo dibujé al revés. Esta, en teoría, debería ser más chica. Esta altura de velocidad acá va ahí, porque el área es más grande. Entonces, la altura de velocidad depende del área. Entonces, si tenemos un área más grande o un área más chica, va a ir cambiando la altura de velocidad. En cambio, en estos dos tramos es el mismo, porque el área no cambia. Y eso en verdad es toda la ayudantía. Así que si tienen alguna duda, porfa pregúntenme, porque la idea es que esto en verdad les quede muy claro, porque, por ejemplo, Bernoulli siempre es como un poquito más sencillo. Entonces la idea es manejarlo súper bien y saber dónde hacer los puntos, dónde comparar, dónde incluir la turbina, dónde incluir la bomba y todo eso. Pero en verdad, si les ponen un estanque con turbina o bomba, el procedimiento siempre es el mismo. Tatiana, si puedes contestar la duda que está en el chat, es que es muy difícil como escribirlo, la última. Dice, otra duda, cuando aumenta el diámetro de la tubería, ¿no debería disminuir la altura de velocidad? Sí, Ah, pues. esa duda es que la había hecho un poquito antes de que corrigiera Ya, sí. eso de la... Claro, pero era como referido a Al eso. principio solo lo dibujé y después lo aclaré, claro. Eso es importante, que la altura de velocidad disminuye si es que aumenta el diámetro. Entonces, eso. No sé si que alguien tiene alguna duda, la última. No, ese fuiste tú. ¿Eso? Bueno, entonces voy a dejar de grabar.